Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a CIBAP, el Instituto Bíblico Abriendo Puertas. Un gustazo verlo otra vez con nosotros para que podamos aprender más de la palabra de Dios y podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con la cuarta parte de nuestra prédica que le dimos por título La utilidad del conocimiento, ahora parte 4. Y yo sé que esta noticia les va a poner algo triste a algunos, a otros le va a alegrar, pero esta es la parte final de la utilidad del conocimiento. Yo sé que tenía más ganas de que la saga de Rápido y Furioso de que le estaba dando tuviera más títulos, pero no, la utilidad del conocimiento no bastó con una, ni dos, tres, ni una trilogía, así que voy a tener que hacer la cuarta parte, pero esta sí va a ser la parte final, así que no panda el cúnico. Hagamos un breve resumen como de costumbre. En la parte 1 explicamos sobre la importancia de saber que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y tocamos la palabra enseñar. En la parte 2 extendimos un poco más lo que significaba esa palabra de enseñar y también hablamos un poco de la palabra corregir. La parte 3 estuvimos profundamente escarbando hasta lo más profundo la palabra redarguir y vimos que significaba la palabra justicia. Ahora terminemos con el objetivo a lograr de esas palabras, porque si dices que todo es útil, lo útil es para una finalidad o un propósito en específico. Por ejemplo, si decimos que Google es útil para la búsqueda de información, la utilidad de Google es la búsqueda de información. Es súper fácil de entender. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿para qué es útil enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia usando la Biblia? Eso lo vamos a explicar hoy y la utilidad de usar la Biblia para hacer esas cosas. Si es tan amable, por favor, acompáñeme con sus Biblias o véalo en la pantalla a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 y dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entremos en el contexto algo sobre lo que quiero explicarle. Toda persona, cuando inicia su vida de cristiano, es tan fácil como creer con todo tu corazón, toda tu mente que Jesús es el Salvador y tú tienes que confesarle tus pecados para que se te sean perdonados. En la vida terrenal de Jesús, cuando él estaba vivo aquí en la tierra como humano, una de sus frases repetidas era tu fe, tu fe, tu fe. Es decir, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha llevado, tu fe te ha movido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo estaba acompañado con la frase tu fe. Eso quiere decir que después que la persona cree, pasa algo. Y viene la obediencia, porque nadie puede obedecer a algo en lo que no cree. Incluso las personas que creen luego es que ven el milagro. Es lógico. Entonces el orden es: primero tú crees para poder recibir y primero tú crees para poder obedecer. Yo les había comentado unas clases atrás que para vivir en obediencia primero teníamos que conocer las cosas a las que debíamos conocer. Y es aquí donde entra nuestra responsabilidad de estudiar la Biblia y descubrir la utilidad que tiene para nosotros como creyentes, cómo nos enseña, cómo nos corrige, cómo nos redarguye, cómo nos consuela y sobre todo si tú eres maestro o pastor. El versículo 17 de Timoteo nos da una señal del propósito que tienen las enseñanzas de la Biblia en nuestras vidas. Nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a estudiar ese versículo para poder terminar esta enseñanza de la utilidad del conocimiento y así poder continuar a la otra que también va a estar buena. Entonces, inicia refiriéndose a que va dirigido todas las enseñanzas bíblicas al hombre. Por eso comienza su frase diciendo: a fin de que todo hombre. Pero hay algo oculto en ese versículo que hoy les quiero compartir. Esa palabra a fin viene del griego pros, que significa ir a un lugar
por un camino de manera ventajosa y alcanzar una meta o un destino. También significa ir por un camino de luz sin posibilidad de ir en contra de ese camino, es decir, que es un camino de una sola dirección. Entonces, con esa palabra fin podemos parafrasear el versículo y dice, para que el hombre vaya por un camino de luz sin posibilidad de retroceder, de una manera ventajosa para alcanzar su meta. Entonces concluimos esa parte que la palabra de Dios nos prepara para alcanzar una meta de una manera ventajosa por el camino de luz. Esto nos lleva a un versículo que quiero que lo busque, está en Mateos capítulo 7, versículo 14. Yo sé que muchos se lo saben de memoria porque este versículo ha sido predicado hasta más no poder. Y dice de la siguiente manera: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino que describía Jesús en ese versículo se refiere al mismo camino que Pablo usó con la palabra griega pos del versículo 17 de 2 de Timoteo capítulo 3. Ese camino angosto nombrado por Jesús se refiere al camino de la palabra de Dios, es decir, la voluntad de Dios. Mi hermano y mi hermana, solamente se puede trazar un solo camino para llegar a la salvación o a la obediencia. ¿Cuál es? La palabra de Dios y el mismo Jesús. Como tanto para la salvación hay un camino, también para la obediencia hay un solo camino. Dios ya estipuló desde hace mucho tiempo un orden de cómo le gusta que nosotros le obedezcamos, y eso lo vemos en el tabernáculo, que Él decía que yo quiero que sacrifiquen el animal así, que hagan esto en el tabernáculo, que pongan estas telas, tantos candelabros, tantas piedras, tanto esto, tanto lo otro. Él ya estableció una línea a seguir, un solo camino de cómo adorar su nombre. Y lo mismo pasa hoy. Hay un solo camino para ser salvo y un solo camino para poder obedecer a Dios y agradar a Dios. Y no estoy diciendo que la salvación se logre simplemente por obedecer a Dios. Yo sé que esa frase a algunos le explotó la cabeza porque van a decir, ajá, y si no obedezco a Dios igual voy a ser salvo, y me empiezan a sacar otros versículos y ya va, espere que le explique y vamos poco a poco porque así nos vamos a confundir. Les repito, así como para la obediencia hay un solo camino, también para la salvación hay un solo camino. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, vamos a verlo. Eso está en Juan 14:6 y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El contexto de Juan 14 es que Jesús estaba hablando del cielo y de que tenía muchos lugares para aquellos que creen en Él, que lo describe como moradas. Y Tomás le pregunta, Señor, ¿cómo sabré cuál es el camino para estar contigo? Y Dios, el Padre que está en los cielos. Jesús le responde, yo soy el camino para eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya Jesús está diciendo cuál es ese camino estrecho para alcanzar la salvación. ¿Cuál es? Solamente creer en Él por la fe. Eso quiere decir que fuera de Cristo Jesús no hay otro camino para la salvación. Es un camino angosto por eso mismo, porque solamente hay una sola manera de caminar en él. Pero el camino de la obediencia, que es el otro camino que yo le estaba diciendo, viene como consecuencia de seguir el camino de Jesús, el camino de la salvación de fe. Y tu fe se evidencia en tu obediencia para ser salvo. Y ya tú no eres obediente por una obligación, sino por amor y agradecimiento de que Jesús te salvó y murió en la cruz por ti. ¿Y cuál es el respaldo bíblico de eso que yo le estoy diciendo? En ese mismo capítulo que Jesús habla del camino angosto, también habla de los frutos que tendrán todo aquel que creyó en Él como camino a la salvación y a la vida eterna. No puedo explicarle más sobre ese tema porque me extendería demasiado. Yo creo que con esta explicación que le di sobre el camino a la salvación y el camino a la obediencia, aunque parecen lo mismo, son dos caminos, porque un camino es consecuencia de haber entrado en el primer camino. Entonces ya creo que con eso usted ya lo entendió. Continuemos entonces explicando para no extenderme mucho y terminar esto aunque sea en media hora.
Una de las definiciones de la palabra afín del versículo 17 de Timoteo es ir con ventaja por un camino. ¿Cuál es la ventaja? Se estará preocupando. Se los explico. Que los que enseñan o estudian la Biblia correctamente disfrutan de una ventaja de quien no lo hace. Hay personas que lamentablemente no tienen una enseñanza correcta o adecuada, ni tampoco tienen, digamos, el entusiasmo por estudiar la Biblia como tiene que estudiarse. Y no quiero que se confunda. No es una ventaja con el sentido que vamos a un avión VIP al cielo, así como que, bueno, soy yo camino al cielo. No es ese tipo de ventaja, no quiero que se confunda. No es una ventaja tampoco para pasar por el lado del hermano y pitarle en tu Lamborghini de conocimiento así, pip, pip, hermano, ¿cómo estás? Bien, yo aquí voy rumbo al cielo VIP. No, tampoco se trata de esa ventaja. No es una ventaja para humillar ni tampoco para atropellar a tu hermano por el conocimiento o las ventajas que tú tienes. Y tampoco para que te exaltes porque tú tienes más conocimientos que un hermano que no lo tiene y es débil en la fe. Ya yo expliqué que conocer mucho de la Biblia no te garantiza la salvación y lo vimos en la clase que titulé El conocimiento y la salvación. Entonces, ¿a qué ventaja se refiere la Biblia al momento que dice esa palabra? La ventaja está en la libertad que nos da el conocimiento de ser enseñados de una manera correcta al interpretar la Biblia. Y esa libertad del conocimiento que te da, se lo expliqué también en una clase que titulé ¿El conocimiento envanece? Con pregunta ese, ¿el conocimiento envanece? Ya lo expliqué lo que significa la libertad del conocimiento. Así que si no vio ninguna de esas dos clases, tiene que verla para que pueda entender más a fondo de lo que estoy hablando. Según el ejemplo que les di sobre de Jesús, que es el único camino a la salvación, y es así, es el único camino, no hay otro, y la obediencia es fruto de haber creído en Jesús, entonces el que entiende esta doctrina tiene una cierta ventaja o libertad comparado con aquel que no la entiende o no la conoce. ¿Por qué? Se estará preguntando, ya se lo voy a responder. Porque el que tiene estas dos doctrinas debidamente organizadas, porque sabe que solamente Jesús puede salvarlo y las obras que él pueda hacer no serán para su salvación. Sus obras van a ser por amor y por obediencia a Dios porque él creyó en él. Y las obras que él haga no son para completar su salvación, porque él entiende lo que significa estas dos doctrinas. El que no entiende esto o simplemente no lo acepta o simplemente no conoce esta doctrina, sus obras están sujetas al temor de perder su salvación, al temor de perder el Espíritu Santo o el favor de Dios y viven más con miedo que con amor. Eso por consecuencia les da que no viven una vida cristiana con la libertad que Dios quiere que vivamos. Y no es libertinaje, por si alguno me dice, ay, yo puedo pecar como yo quiera. No, hermano, no, por favor, yo sé que ustedes pueden entenderlo y no es referente al pecado, es referente a la obediencia de Dios. Hay unas personas que obedecen a Dios con mucha libertad porque saben que lo que ellos hagan no es nada comparado con lo que Cristo Jesús hizo nosotros por salvarlo. Es decir, yo no puedo complementar el sacrificio de Jesús, tampoco puedo complementar mi salvación. Todo es por gracia y por amor de Dios. El que no entiende esa doctrina, ellos buscan la santidad porque creen que pueden complementar la salvación y no es así. Entonces a ese tipo de ventaja yo me refiero, ¿no? Espero que lo haya entendido. Los dos van a ser salvos. La diferencia radica que uno, cuando se presenta delante del Señor, va a tener ciertas recompensas que el otro hermano no la tenga. Le va a decir al que creyó en esto y lo aplicó, le va a decir, buen siervo fiel, multiplicaste tus talentos, me obedeciste como yo quería que me obedecieran, aquí están tus recompensas. Pero el otro también le va a decir que es salvo,
pero le va a decir que no puede darle las mismas recompensas que al otro porque éste obedeció de una manera distinta, y aunque los dos son lavados con la sangre de Cristo para ser salvos, la diferencia radica en las recompensas que vamos a tener en los cielos. Por eso Jesús decía: sea acumulador de riquezas en los cielos. A eso se refería Jesús con esto, pero no voy a entrar en esa doctrina porque tampoco la puedo explicar. Continuemos entonces. Por esto mismo, yo en la clase pasada le comentaba que la palabra justicia era presentarse delante de Dios aprobado haciendo las cosas que Él quiere. Dios mandó un solo camino de obediencia, no las cosas que tú quieres o crees que tengas que hacer. Por eso es que la obediencia es un camino angosto, porque es lo que Dios diga, como Él lo diga, y cuando no lo diga, no es lo que tú crees o lo que tú interpretes de Dios, es lo que dice Dios. Por eso es que es angosto. Espero que Dios le ilumine y pueda entender esta doctrina de los caminos. La palabra de Dios está dirigida a los hombres, por eso el versículo 17 lo dice así que nadie puede golpear. Si es una señora, le pega al esposo y le dice: ajá, escucha, y le pone los ojos de que escuche y preste atención y mueve la cabeza con movimientos de sí, como que ajá, te están dando palo. Y no se refiere a eso, porque la palabra hombre en este versículo en su original significa raza humana. Eso incluye ambos géneros, eso incluye a hombres y mujeres. Esto, aunque parezca obvio de interpretar que la palabra hombre se refiere a los dos, yo he visto los casos que no lo interpretan así, por eso lo aclaro. El versículo 16 de 2 de Timoteo 3, después de que debemos enseñar, corregir, instruir conforme a la Biblia, porque es útil para guiarnos por un camino correcto en obediencia, una correcta y agradable obediencia, hago énfasis en eso, porque toda la enseñanza de la Biblia nos encamina en ese camino angosto que habla Jesús, que nos lleva a la salvación y a la obediencia. Pero el versículo 17 nos añade algo más para qué sirve ese camino angosto donde todos debemos de seguir. Dice: el hombre de Dios así va a ser enteramente preparado, perfecto para toda buena obra. Eso nos da a entender una cosa, que la instrucción de Dios para obediencia son para aquellos que son hijos de Dios. Por eso es que dice el hombre de Dios. La utilidad de la Biblia la sacan con ventaja todos aquellos que son hijos de Dios, aunque algunas personas en puestos de gobiernos, políticos o puestos de liderazgo utilizan los principios morales de la Biblia para dirigir a su pueblo o a su grupo, porque vieron provecho de la sabiduría de Dios y sus palabras, y siendo malos, sin entender a Dios, sin ser hombres de Dios, sacaron ventaja de las enseñanzas de Dios. ¿Cuánto más debemos sacar nosotros provecho de la Biblia siendo hijos de Dios y que las cosas nos son reveladas por el Espíritu Santo, que los tenemos todos los que hemos nacido de nuevo? ¿A quién se le revelaron los misterios de Dios? Fueron a nosotros, a los hijos de Dios. Se nos entregó el Espíritu Santo para que podamos entender los misterios escritos en la Biblia. Hay hombres que no tienen el Espíritu Santo y leen un versículo 1.000.000 de veces y no lo entiende. Pero usted, cuando lo lee y lo estudia de manera correcta, el Espíritu Santo le va revelando poco a poco los misterios de Dios. Entonces, si el hombre malo le saca provecho a la palabra de Dios, ¿cuánto más debemos sacarle nosotros provecho? Por eso es mi insistencia de que usted tiene que estudiar la Biblia, porque esto, se lo digo 3 veces, la Biblia está escrita, es para nosotros, para los hijos de Dios y para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que bueno, mi hermano, ya sabe, estas cosas están dichas y escritas para los hombres de Dios. Por eso luego de nombrar al hombre en el versículo 17 dice enteramente preparado. Vamos a ver qué significa eso. Esa palabra preparado viene del griego exartizo. ¿Qué significa? Instruido para completar una tarea usando un equipo adecuado. Revelador, ¿no? Como una referencia gráfica o un ejemplo gráfico, vamos a decir que el equipo es una armadura. Cuando un soldado se va a la guerra y tiene una buena armadura o un buen equipo de guerra, tiene todo en su lugar,
sabe dónde están las esposas, dónde está su arma, dónde están los botiquines de primeros auxilios, sabe cómo funcionan las partes de su armadura, sabe cómo funciona su arma, sabe cómo funciona todo. Es alguien que está preparado y perfecto para ir a un combate o a hacer cualquier cosa que tenga que hacer ese soldado. Pero si ese soldado lleva parte de su equipo en mal estado, un poco desajustado o no conoce la funcionalidad, entonces como soldado de Cristo y guerrero del Evangelio, porque el Evangelio es una guerra y esto lo voy a explicar algún día, usted corre el riesgo de no cumplir su tarea si no tiene su equipo perfectamente preparado. Espero que esté entendiendo la similitud que yo estoy diciendo. Otro ejemplo, si lo lleva al contexto de 2 de Timoteo, no ajustar o no entender una doctrina correctamente puede entorpecer el funcionamiento y la funcionalidad de otra doctrina, incluso hasta de una iglesia entera. Todas las doctrinas deben funcionar en conjunto y de manera armoniosa para que todo el equipo esté de manera correcta. Por eso siempre les digo, la Biblia no se contradice porque el equipo de Dios o la armadura de Dios no puede contradecirse porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces toda doctrina tiene un balance. Espero que me haya entendido muy bien ese ejemplo. Antes de la palabra equipado del versículo 17 de Timoteo menciona otra palabra que es perfecto. Esta se la dejé como segunda, aunque la perfecto está antes, pero quiero explicársela esta después para que más o menos vaya entendiendo. Esa palabra perfecto viene del griego artios, que significa listo y preparado para funcionar. Ahora sí me está entendiendo por qué le expliqué el equipo primero. En pocas palabras nos está diciendo que nosotros tenemos que ajustarnos ese equipo que nos ha entregado Dios, que es su palabra, la oración, la obediencia y la fe, para que podamos estar listos y preparados para poder funcionar. Pero ¿para qué vamos a funcionar? ¿Para qué tenemos que estar preparados? Y nos dice, porque es útil para toda buena obra. Así que antes de explicarle lo que significa obra, vamos a hacer un resumen corto. La utilidad de las escrituras o la utilidad de conocer las escrituras nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye, etc. Primero, nos enseña acerca de Dios y el propósito de Dios con nosotros. Segundo, nos corrige para ser aprobados delante de Dios y su juicio. Tercero, nos encamina a la verdad de Dios. Cuarto, nos prepara un equipo, entiéndase por equipo doctrinas, que funcionan bien en conjunto. Quinto, y después de haber cumplido todo aquello, nos deja listos y perfectamente funcionando para hacer una buena obra. Así que de esa manera podemos dejar organizada cómo Dios actúa en nosotros por medio de su palabra. Ahora vamos a la parte central de este sermón y a donde yo quería llegar después de darle toda esa introducción de 22 minutos. No fue una introducción, no, no se crea, es una parte para que usted pueda entender lo que ahora viene. ¿Qué es buena obra según la Biblia? La palabra obra viene del griego ergón, que significa un trabajo, una acción, una tarea, un encargo, un logro. Pero el diccionario especifica una connotación especial para esas cosas y es lo siguiente: es un deseo interno a cumplir un propósito o una obra. Entonces vamos a darle una definición con nuestras propias palabras. La palabra ergón es un trabajo o una acción que nosotros queremos hacer porque es un deseo interno para cumplir ese propósito de cual nosotros estamos trabajando o estamos haciendo alguna obra. Pero existen buenas obras y también como hay obras que son malas. Hay trabajos que son muy buenos y hay trabajos que son malos. El hombre en su conciencia puede creer que está haciendo un acto justo o una obra buena, pero delante de Dios no es así. Por eso es que es un camino angosto y se lo vuelvo a repetir. Continuemos. En Romanos capítulo 3, versículo de 10 al 18 nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo
ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso nos da a entender que el hombre en su naturaleza caída no puede hacer las obras justas a las que se refiere Dios, porque en su corazón siempre existirá un interés detrás de esas buenas obras. Pero ese interés es para un bienestar propio, sea por conseguir algo a cambio o para calmar su conciencia de otros pecados que lo están acusando. Espero que me haya entendido eso. Y si no, bueno, vamos a explicárselo, para eso estoy. El hombre cuando vive en pecado, usted lo ve que está entregando fundaciones, está dando ropa a los pobres, está dando comida al necesitado, está haciendo otras cosas para ayudar a los demás. Pero esos actos o esas obras buenas detrás son o para que la gente lo vea y él ganar más famas, o esas fundaciones son o para evadir impuestos o para que no le cobren algo que no tienen que cobrarla, o también para que la gente lo mire a él con otros ojos, como que ay, qué hombre tan bueno, o qué hombre más generoso, o también para calmar la conciencia de algún pecado que cometió. Porque hay gente que tiene fundaciones y son pedófilos, borrachos, mentirosos, drogadictos, etc. Entonces esas buenas obras Dios no las ve con buenos ojos, porque su intención del corazón está basado en un interés personal. Mas el hombre con la naturaleza restaurada por Dios es aquel que es lavado por la sangre de Cristo y nació de nuevo, entiende que de él no puede salir nada bueno, y esta naturaleza lo impulsa a tener un deseo de obedecer a Dios, porque él está consciente de que fue perdonado por las cosas malas que ha hecho. Entonces esa misma naturaleza hace que tú hagas las cosas es para que Dios te vea con agrado, es para agradecimiento a Dios, es por amor a Dios. Ya dejas de tener un interés personal, aunque hay hermanos que yo sé que hacen las cosas por interés personal y eso no es de Dios, hermano. Usted tiene que hacer las cosas o por amor o por obediencia a Dios. Eso es negarte a ti mismo, eso es matar el orgullo que hay en ti, y eso es una buena obra de la cual se refiere la Biblia. Respondamos la pregunta entonces, ¿qué es una buena obra? Y la podemos definir como es toda acción, tarea o encargo que es dirigido por la palabra de Dios o impulsado de un deseo de la nueva naturaleza en nosotros gracias al Espíritu Santo. Ese sí es una buena obra agradable a Dios. Eso sí es algo que tú haces para Dios de una manera correcta. Todo aquello que el Espíritu Santo te impulsa a hacer o por obediencia a la palabra, porque cuando tú obedeces a la palabra y entregas algo es para agradar a Dios, o simplemente porque amas y Dios te dio el amor para entregarlo sin esperar nada a cambio de parte de esa persona, porque como dice Proverbio, todo aquel que le da a un pobre, Dios le paga la deuda, y Dios no es deudor de nadie. Es decir, que la bendición llega cuando tú haces una buena obra negándote a ti mismo. Así que sin esas dos cosas, sin la guianza del Espíritu Santo y sin el amor de obedecer a Dios, no puedes tener obras buenas, porque siempre vas a tener una intención oculta. Entonces, ahí lo que estaría actuando sería nuestra conciencia pecaminosa y no la naturaleza que Dios ya puso en nosotros. Y Pablo describe este tema en Romanos 7, versículo 19 al 25. Quiero que me acompañe. Comienza diciendo nuestro amado hermanito Pablo, dice: porque no lo hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo, en resumidas cuentas, decía: yo quiero obrar bajo la guianza del Espíritu Santo y la obediencia a su palabra,
pero también existía el deseo de que esas obras sean para agradarse a sí mismo o para alimentar su ego, que es su naturaleza caída. Pero a veces mi conciencia quiere participar en eso, dice Pablo, y mi conciencia mala quiere participar en eso, pero yo no quiero hacer lo malo, yo quiero es agradar a Dios y obedecer a Dios. Esa era la eterna lucha que tenía Pablo. Eso y lo que tenemos todos tenemos esa lucha, porque hay unos hermanos que le dicen, ay hermano, es que usted canta como si fuera un 100 coros de ángeles. Ese hermano debería decir en su corazón, Señor, yo no reconozco nada, todo es para ti, pero en su corazón de verdad de lo más profundo. Pero no, hay veces que esas palabras nos llegan a nuestro orgullo más que a lo que nosotros de verdad queremos hacer. Y eso a Pablo le pasó, y eso es una historia, le explica, para que la abundancia de las revelaciones no me sobreexaltaran, me fue permitido este aguijón. Si a Pablo le pasó, ¿qué nos dejará a nosotros? ¿Qué nos va a pasar? Porque, mi hermano, nuestro orgullo es algo que nosotros vamos a luchar toda nuestra vida. Y eso lo he vivido yo en algunas ocasiones, mi hermano. Hay personas que me dicen, hermano, con sus enseñanzas yo aprendo, hermano, con sus enseñanzas he crecido, hermano, con su enseñanza he sido libertado. Y yo trato siempre, mi hermano, de verdad, decirle, Señor, la gloria es tuya, la gloria es tuya. Yo solamente digo lo que tú me mandas decir. Inútil soy, Señor, inútil. Y vivo con esa guerra. Y a veces me provoca decirle a los hermanos, hermanos, dígame otra cosa que no me involucre a mí. Diga, hermano, lo escuché y Dios me habló y me dijo esto y esto y esto. Y digo, gloria a Dios. Pero no, dicen tú por tu enseñanza. Y o sea, me hace luchar, hermano. No me digan esas cosas, me hace luchar. Bueno, continuemos. Pablo entendía que las malas obras vienen de la carne, pero solo las buenas obras son las que vienen del Espíritu Santo. El Hijo de Dios no busca sentirse bien consigo mismo cuando está realizando algo, porque él sabe que Dios le va a dar la recompensa a él, no a otra persona. Pero él busca obedecer a Dios cuando hace estas obras porque quiere amar o obedecer o agradecerle es a Dios. Por eso él hace las cosas por obediencia. Y esto es lo que todo cristiano debe hacer y entender. Me gustaría de verdad más detallar esa parte de las buenas y las malas obras, lo que vienen de la carne, el espíritu, pero creo que con el ejemplo que le di y con el versículo que le leí de Romanos es más que suficiente para poder continuar con la enseñanza de hoy. Se preguntará usted, ¿y ahora cuáles son esas buenas obras? Ya yo entendí lo que es una buena obra, que es trabajar o hacer las cosas guiados por el Espíritu Santo, que eso es la definición que yo le di, es un deseo interno de obedecer y agradar a Dios, es algo que es lucha por salir de nosotros, es algo que siempre está, es un deseo interno y eso es la dirección del Espíritu Santo. Vamos a definir entonces que las buenas obras, en un resumen muy cortito, es simplemente dejar de pecar y seguir los caminos de Dios, ese camino angosto de cual le hablé bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es todo lo que sea buena obra, porque si tú eres obediente a Dios de eso, todo lo que tú hagas va a ser bueno. Pero seamos más específicos. En 2 de Timoteo 3, del versículo 2 al 4, Pablo comienza a decir a Timoteo cuáles son las obras malas. Le dice en el versículo 2, no seas amador de ti mismo, no seas avaro, no seas vanaglorioso, no seas soberbio, no seas blasfemo, no seas desobediente a tus padres, no seas ingratos, no seas impío. En el versículo 3 continúa, dice, no seas sin afecto natural, no seas implacable, no seas calumniador, no seas internamente cruel, no seas aborrecedor de lo bueno. El versículo 4 dice, no seas traidor, no seas impetuoso, no seas amador de los deleites de esta vida y no sigas los impulsos que te lleva tu juventud. Esas cosas son obras malas, le estaba diciendo nuestro hermanito Pablo. Y la lista se vuelve descriptiva en los versículos 3 hasta el versículo 4, que es una lista literalmente de las obras que son malas. Y todos los que hacen estas cosas son quienes practican obras malas. Pero Pablo le decía, no hagas tales cosas porque son obras malas.
El detalle de todo lo que le nombré, si se da cuenta, son condiciones internas de tu corazón o sentimientos o de tu conciencia, porque todo lo que nombré es más de lo interior que de lo exterior. Obviamente que cuando tú haces esas cosas impulsadas por tu interior, se exteriorizan haciendo alguna acción mala, pero su origen está en el corazón. Un capítulo más atrás, Pablo le dice otras cosas que son consideradas buenas. En 2 de Timoteo 2, capítulo 14 al 21, nos da otra lista de cuáles son las obras buenas. Y les dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, los cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como granera, de los cuales son Himeneo y Fileto. Versículo 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y los otros para usos viles. Aquí está describiendo las buenas obras y las malas obras y personas quien practica esto y quien no lo practica. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles son? La lista de las cosas malas que estaba nombrando en esos capítulos. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De nuevo, la buena obra, es decir, que para nosotros estar útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, tenemos que desprendernos de todas esas cosas que estaba nombrando Pablo. En resumen, son pecados, y usted lo puede volver a leer si tiene alguna duda. Entonces, Pablo le da a Timoteo otro ejemplo de cuáles son las buenas obras y cuáles son las obras que son malas, y hace mucho enfoque a las intenciones del corazón. Otro ejemplo de obras. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 16. Dice, en el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús llamada Tabita. Su nombre en griego era Dorcas, que significaba gacela. Tabita siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Vamos a leer el mismo capítulo y el mismo versículo, pero en la versión de Reina Valera. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, que en ese pasaje la Biblia nos da en sus dos versiones a entender que parte de esas obras están relacionadas con las intenciones del corazón que existían o se manifestaba en alguien, pero eso se reflejaba de una manera física, porque esta hermanita Tabita hacía limosna, ayudaba a los demás, era muy servicial. Entonces su intención, porque decía que era discípula de Jesús, o sea, era una persona nacida de nuevo, su intención estaba en agradar a Dios o hacer las cosas por amor para servir a Dios. Entonces, a raíz de eso, la intención, lo que impulsaba sus acciones era el Espíritu Santo y ayudaba a los demás, a los que son necesitados. Así que podemos decir que también buena obra es eso, hacer acciones físicas que ayuden a los demás a conseguir algo o suplan la necesidad de otra persona. Vamos a otro ejemplo. Eso está en 2 Corintios 9, versículo 7 en adelante, dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo les había dicho antes que cuando Dios te bendice así monetariamente es para que abundes en toda buena, ¿qué?
toda buena obra. ¿Como quién? Como Tabita. No es para que tú te llenes los bolsillos y digas, ay, soy el multimillonario, qué bendecido soy. No, es para que tú, a raíz de esa bendición, tú también bendigas a los demás con buenas obras. ¿Sí me está entendiendo más o menos, hermano? Espero que sí. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece siempre. Eso está citando un versículo del Antiguo Testamento. El que quiera buscarlo, que lo busca. Vamos a seguir con la clase. El dar también es una buena obra. Y no está diciendo eso Pablo en los Corintios. Pero hay que darle a los que son necesitados realmente. Aparte de eso, dice que cada uno dé conforme a lo que pueda dar. No dice, como muchos dicen, no, dame todo lo que tiene porque Dios te está pidiendo todo. Dios dice que le des todo, así que esta vez no traigas los diezmos, sino trae todo tu sueldo porque Dios quiere bendecirte. Y empiezan ellos a hablar ahí que buenas obras y es para enriquecerse. Entonces ahí nos deja bien claro que es todo lo que tú puedas dar o todo lo que Dios ponga en tu corazón para dar. No es lo que alguien te dice que tú des, lo que Dios ponga en tu corazón para dar. Sí, porque hay unos que nada más se saben de ese versículo la parte que dice Dios ama al dador alegre, más nada, no saben ni siquiera de qué está hablando Pablo ahí, así que empiezan a sacar cualquier cosa. Entonces, las ofrendas son para mantener el templo y las necesidades que hay allí, como la luz, el agua y todo eso. No es para volver rico a nadie, aunque el pastor tiene que tener un salario, eso se lo voy a explicar también después, qué salario tiene que tener el pastor o las personas de cuales ahí trabajan. Entonces las ofrendas van dedicadas a eso, para que la iglesia cubra sus necesidades y también dé a los demás haciendo una buena obra. Otro ejemplo bíblico de obra, eso está en Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados y hechos en Cristo Jesús? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Toda buena obra fueron creadas por Dios y planeadas por Dios y también guiadas por Dios. Es decir, todas las cosas que usted cree que pueda ser buena el hombre, ya Dios lo planeó desde hace mucho tiempo y nos enseñó cómo debíamos hacerlo, y eso es algo que nosotros ya podemos distinguir. Hasta los malos distinguen qué es lo bueno y qué es lo malo. La diferencia es que los malos no entienden la justicia de Dios y nosotros como hijos de Dios tenemos ventaja para poder entender la justicia de Dios y las buenas obras que son reales, que son guiadas y que son inspiradas por Dios. Aunque ese capítulo que le leí sobre Efesios, ese versículo 10, está hablando más que todo de obediencia, esa obediencia que nosotros tenemos que seguir para hacer buenas obras, eso ya Dios lo planeó, no es algo que se te ocurra a ti hacer. Te digo, no, yo creo que a Dios le va a agradar esto y lo hago. No, es algo que de verdad o está fundamentado bíblicamente o es algo que Dios te habló a ti personalmente, pero no, lo que te hable a ti personalmente no va a contradecir la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que andar en buenas obras, y eso lo incluye todo, en la obediencia de dejar de pecar, en la obediencia de servir a los demás, en la obediencia de amar a los demás, etcétera. Esas son buenas obras. Y si Dios planeó todo lo que es bueno y que es malo, es decir, que no hay nada que pueda venir de ti, así que cuando tú hagas algo tienes que decir, siervo inútil soy, porque hice algo que debía de hacer y es todo para agradar a Dios. Ay, mi hermano. Bueno, vamos a ir terminando. Tito 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Celosos. Jesús se dio a sí mismo para que tengamos una naturaleza redimida de todo pecado, siempre con intenciones de hacer buenas obras. ¿Qué es lo que un cristiano tiene que hacer siempre? Buenas obras, tanto las físicas como las que ya les expliqué, como esas obras que vienen de las intenciones de tu corazón, y esas obras que son alejarte del pecado. Otro ejemplo, eso está en Tito 3, versículo 1, y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades,
que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra. Otra forma de obra es agradarle a Dios con obediencia de cumplir la ley terrenal que nos impusieron nuestros gobiernos, con los impuestos, con pagar las cosas correctamente, con andar siempre de manera correcta, obedeciendo las leyes de tránsito. Si te dicen no pases por aquí, no pasas, etcétera, etcétera, etcétera. No tirando basura en las calles, porque si Dios nos mandó a que nos obedeciéramos y el gobierno dice no tiren basura en las calles, usted lo hace, que está desobedeciendo a la ley terrenal, por consecuencia está desobedeciendo a hacer una buena obra para Dios. Así que si usted lo hace, no desobedece tanto a la ley terrenal, sino está desobedeciendo a Dios. Así que cuide y su planeta y no bote las cosas en el piso porque usted le dé la gana. Así que le estoy dando algo para que usted entienda lo que yo le estoy queriendo decir, como dicen los dominicanos. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Bueno, pero todo tiene su equilibrio. Esas leyes terrenales no deben interferir con nuestra obediencia a Dios. Ejemplo, sacan una ley que prohíbe orar. Ustedes, por obediencia a Dios primero, van a obedecer a Dios, van a orar, no van a obedecer las leyes terrenales. Si dicen prohibido hacer servicios y cantar alabanzas a Dios, usted no puede obedecer esa ley porque está desobedeciendo a Dios. Entonces, todas las leyes terrenales que lo impulsen a hacer algún pecado o desobedecer a Dios, no las tiene que cumplir. Solo cumpla aquellas que no interfieren con su vida cristiana. Eso se los dejo claro, porque yo sé que hay personas que se van al extremo y bueno. Para terminar, último versículo y con esto terminamos. Hebreos 10, versículo 24. Dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que apoyarnos, mis hermanos, los unos a los otros, animándonos en el amor de Dios para obedecer a Dios. Y no se trata de decir, bueno, hermano, ora. No, sino, hermano, mira, ¿qué te pasa? Vamos a hacer esto, te acompaño, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y cuéntame cómo te fue con tu esposa. Eso sí es un apoyo, no una ordenanza. Bueno, ora, hermano, y ora. Obviamente que tú tienes que orar por ese hermano y ese hermano tiene que orar por su situación difícil. Pero aquí la buena obra que nos está diciendo es que existe amor, existe un apoyo entre hermanitos, entre las ovejitas que se digan, ven, que yo te abrazo. Por eso, cuando se hace estas cosas, mi hermano, el amor de Dios prolifera entre su iglesia y empezamos a obedecer a Dios como Él quiere que nosotros obedezcamos. Y ahí comenzamos a agradecer y comenzamos a compartir, comenzamos a ponernos en los zapatos de nuestro hermano, comenzamos a no juzgarlo de una manera de condenación, sino de juzgarlo de una manera para que Él se corrija. Entonces, ese amor que tenía en la iglesia ortodoxa, tenemos que recuperarlo, mi hermano, porque esas acciones son consideradas como buenas obras. Nosotros al momento de ayudar tenemos que mirarlo con la compasión, considerándonos a nosotros mismos que algún día nosotros seamos los que necesitemos esa ayuda de un hermano más. Así que vamos a resumir para finalizar esto y no diciendo ya tantas cosas, porque yo creo que lo que les dije fue más que suficiente. Debemos, mis hermanos, estar atentos a lo que dice la palabra de Dios para tener un equipo necesario de doctrinas ajustadas y unas doctrinas balanceadas para poder hacer buenas obras. Tenemos que estar perfectamente preparados, y solamente se puede estar perfectamente preparado es obedeciendo y conociendo los mandamientos de Dios. Podemos disfrutar de nuestra ventaja, como dice la Biblia, podemos disfrutar de esa ventaja del conocimiento que nos da, pero ese conocimiento va de la mano con las buenas obras. Tenemos que dar, tenemos que ser amor, tenemos que tener compasión por nuestros hermanos que pasan momentos difíciles, tenemos que darle una palabra de aliento, tenemos que ayudarlo económicamente si así lo merita, tenemos que abrazarlo.
Por eso es que yo no entiendo por qué en las iglesias son tan frívolos, sobre todo cuando se trata de algún gesto, de cariño. Entonces, si no te conozco, es como si, bueno, no te conozco, no me hables, no me toques. Y no, mi hermano, somos el mismo pueblo de Dios. Yo sé que hay lobitos vestidos de ovejas, pero para eso usted tiene discernimiento, para saber quién se acerca a usted con intención de verdad a brindarle una mano de apoyo, como dice la Biblia, ayudándolos los unos a los otros, y quién se acerca a usted para hacerle daño. Tiene que estar atento, no puede vernos a todos como lobos, no puede vernos a todos como ovejas. Tienes que disfrutar tu libertad y esa ventaja que te da el conocer la Biblia. Tienes que también ajustarte a lo que dice Dios, seguir por ese camino estrecho y solamente obedecer a Él, cerrar tus ojos y decir, sí Señor, solamente a ti. Tienes que ver las intenciones de tu corazón, tienes que caminar bajo la dirección de Dios y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Eso es todo lo que le puedo decir ahora, mi hermano. Terminamos esta clase de la utilidad del conocimiento parte 4. Entonces ya sabe, prepárese para las buenas obras, estudia la Biblia, entiendes cuáles son las buenas obras que está hablando Dios, sigue el camino de Jesús y usa las doctrinas en conjunto para obedecer a Dios y sobre todo el amor por encima de todas las cosas. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has hablado hoy mediante tu palabra. Tú sabes las intenciones de nuestro corazón, quizás antes eran malas, pero ahora con este conocimiento vamos a comenzar a trabajar para que las intenciones de nuestro corazón simplemente sea agradarte, simplemente sea obedecerte, que no exista algún interés propio en hacer las cosas, porque tú eres el que te merece toda gloria y toda honra. Y si nosotros hacemos una buena obra en tu nombre con intención de agradar a los demás o con la intención de recibir algo de los demás, te estamos quitando parte de tu gloria y eso a ti no te gusta, Señor. Ayúdanos y bendícenos y darnos cada día más esa guianza del Espíritu Santo y también ayúdanos a ser sensible a tu voz. Te damos gracias. Bendice a todos mis hermanos y bendíceme a mí. Que Dios los bendiga.